¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar con la temática de la incertidumbre y el peso que tiene la incertidumbre en las prácticas de salud. Eh, Vamos a ver los desarrollos de Merrill Mitchell eh, con el objetivo de verlo desde el punto de vista de la persona que es usuaria de un sistema de salud y de las actitudes frente a la enfermedad. Pero y además cómo incide, digamos, la incertidumbre en todo el proceso de cuidado, ¿no? Y cómo podemos trabajar con esto. Pero antes vamos a plantear de qué se trata esta cuestión de la incertidumbre en sí como práctica dentro de la salud. Comenzamos con una cita de Bertrand Russell: las inferencias de la ciencia y el sentido común difieren de las inferencias de la lógica deductiva y de las matemáticas. Las inferencias de la ciencia y del sentido común, cuando las premisas son verdaderas y el razonamiento es correcto, la conclusión solo es probable. Cuando aparece el planteo de Heisenberg sobre el principio de incertidumbre y sobre la imposibilidad, por las características mismas de la materia, de definir un lugar exacto para la medición del recorrido, en este caso de un electrón, tiene una cantidad de consecuencias en la epistemología. Y nosotros vamos a tomar el punto central que nos interesa, que tiene que ver que a partir de esta incertidumbre, como principio, asumimos que las prácticas en salud están definidas por un conocimiento que es probabilístico, que es relativo, que tiene en diversos márgenes de errores. La certeza absoluta de un procedimiento eh, y la certeza como tal, porque quedará referida fundamentalmente al enfoque subjetivo de la cuestión. Esto me parece que es interesante, ¿no? El convencimiento absoluto queda más del lado de una posibilidad de manejo afectivo de una situación que de la objetividad científica. Y esto es lo que vamos a ver en nuestra práctica cotidiana. Nos vamos a manejar con intervenciones que están basadas en probabilidades, en teorías y en efectos diversos a partir de la interacción, y, y esto es lo que queremos destacar. La incertidumbre puede ser pensada y categorizada a través de distintos tipos. Podemos hablar de una incertidumbre estructural, una incertidumbre intrínseca, una incertidumbre cognitiva y una incertidumbre informacional, y además la posibilidad de que estas incertidumbres interactúen. Con respecto a la incertidumbre informacional, incluimos a tres tipos de incertidumbre. Una incertidumbre técnica, que es cuando no existe un conocimiento científico referido a un problema. Una incertidumbre personal es cuando yo, que voy a intervenir, recuerden esto que hemos dicho de las disciplinas y los actores de la disciplina, y el nivel práctico, es decir, cuando el que interviene, representante de una disciplina, no tiene el conocimiento ni la experiencia para resolver un problema. Y la incertidumbre interpersonal es aquella que se genera a partir de las dificultades para conocer los deseos, las necesidades, los valores de los usuarios que son beneficiarios de esa práctica de salud. Entonces, la incertidumbre informacional incluye a la incertidumbre técnica, a la incertidumbre personal y a la incertidumbre interpersonal. La incertidumbre estructural, que es la que se refiere a los aspectos más globales de la incertidumbre, y fundamentalmente se refiere a los déficits del conocimiento que nosotros podemos adquirir y que podemos aplicar e inclusive que podemos producir. La incertidumbre estructural
se traduce en una incertidumbre epistémica, que es cuando encontramos límites, los límites mismos del conocimiento referido a determinado problema. La incertidumbre instrumental, cuando tenemos un conocimiento científico, pero poco fiable, eh, es poco fiable, poco confiable o todavía no está en un nivel de desarrollo. Y hay una incertidumbre translacional, es cuando hay un conocimiento científico, pero es poco confiable para poder trasladarlo a una situación concreta de intervención. Sobre todo teniendo en cuenta que esas situaciones concretas de intervención son situaciones particulares, no son problemáticas generales. La incertidumbre intrínseca tiene que ver justamente con los límites del paradigma con el cual vamos a intervenir. La incertidumbre intrínseca tiene que ver con la incertidumbre que es producto de los modelos con los cuales vamos a intervenir. Y también recuerden lo que hablábamos del paradigma de la complejidad y de los sistemas complejos. Y les recuerdo, que ya lo hemos hablado, que la incertidumbre es una cualidad de los sistemas complejos. En parte la incertidumbre puede ser explicada por el principio de entropía, que es la tendencia de un sistema a regular su energía y a emparejar los distintos niveles de funcionamiento dentro de un sistema. Y además estas cuestiones que hemos visto sobre cómo interactúan los distintos elementos y cómo aparecen los emergentes, las emergencias dentro de un sistema, que pueden ser justamente emergentes que son esperables, deseados, buscados, y también aquellos que no lo son y que tienen la característica fundamentalmente de un accidente o de un acontecimiento imprevisto dentro del funcionamiento del sistema. Entonces, que hay algo de este orden de la incertidumbre que es intrínseca, es en sí misma al funcionamiento de un problema complejo. Bueno, la idea es que en esta introducción ustedes tengan en cuenta que siempre nos vamos a manejar, bueno, de hecho ya lo saben porque muchos de ustedes están trabajando, con la capacidad que tenemos de tolerar la incertidumbre y las formas que toleramos la incertidumbre que se genera desde distintos puntos de vista. Nosotros tenemos que tomar decisiones, algunas de esas decisiones tienen una base objetiva y digamos que cuando esa base objetiva existe, bueno, pueden tomar eh, estudios complementarios, que son siempre complementarios, pero que tienen fundamentalmente la base para una intervención. Ahora, nos interesa destacar que justamente el problema de la práctica aparece cuando esas fundamentaciones para intervenir no dan el resultado que estábamos esperando. Entonces, hablamos de una clínica de la incertidumbre porque entendemos que esta incertidumbre tiene efectos en la práctica. Efectos para los trabajadores y para los usuarios del sistema de salud. Luego vamos a ver los desarrollos sobre cómo reducir estos niveles y cómo acompañar, teniendo en cuenta esta incertidumbre, dentro de lo posible en la práctica.